Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto video de nuestro taller Catarsis llamado La Dramaturgia. La dramaturgia es el arte de componer una historia que pueda ser dramatizada y representada en el escenario. Es decir, lo que vamos a hacer, coger una historia totalmente informativa y lineal para volverla una acción dramática, dinámica y didáctica, dando la ilusión de que los acontecimientos y todos los conflictos pasan en ese momento y en ese instante, es decir, en el aquí y el ahora. Los primeros componentes dramatúrgicos a definir son, primero, el tiempo. Este tipo de tiempo teatral se representa por medio del tiempo real que coincide con el tiempo de la representación o el tiempo dramático, es decir, que los hechos que suceden en la obra están sucediendo ahora mismo. Segundo, el espacio. El espacio es también conocido como el espacio escénico y se trata del espacio donde se desarrolla la historia, que coincide con las acciones y los hechos de los personajes. Y tercero, los personajes. Dependiendo de la importancia que estos tengan, los personajes en las obras se pueden clasificar como personajes principales y personajes secundarios. Normalmente los personajes principales están el antagonista y el protagonista. Algunos recursos y características dramatúrgicas son: puede escribirse en prosa o en verso. Los personajes de los textos dramáticos pueden expresarse por medio de diálogos, apartes o monólogos. Dentro del texto se encuentra un texto secundario conocido como acotaciones. Estas son explicaciones e indicadores que se encuentran relacionadas con la interpretación dramática y pueden explicarnos el contexto, la escenografía o la atmósfera escénica. Hay 6 tipos de acotaciones. La primera son las acotaciones generales, que es la advertencia previa sobre el reparto y la ubicación de la historia en tiempo y espacio. La segunda son las acotaciones personales, que son las informaciones para el intérprete acerca de actitudes, emociones o acciones de los personajes. Las terceras son las acotaciones espaciales, que es la información sobre la escenografía y el espaciado. Las cuartas son las acotaciones temporales, que tratan el ritmo, pausas, acotaciones de movimiento o cambios de tiempo. Las quintas son las acotaciones sonoras, que son acerca de los efectos de sonido. Y por último, las acotaciones de diálogo, que son las que indican a quién le está hablando un personaje, a quién va dirigido sus diálogos. Ahora veremos unos ejemplos de acotaciones y deduciremos si son espaciales, temporales, sonoras, personales, generales, etc. Por ejemplo, la primera. Aquí tenemos unas acotaciones de La Gaviota de Anton Chejov, en la que nos muestra los personajes, el reparto, quién es cada uno, y más abajo nos cuenta en qué lugar tiene acción la escena y algo sobre el tiempo. Es decir, estas son acotaciones generales. Ahora tenemos unas acotaciones de Romeo y Julieta de Shakespeare, donde nos dicen a quién le está hablando Sansón y a quién le está hablando Gregorio. Gregorio aparte a Sansón, Sansón aparte a Gregorio. Están hablando con una tercera persona, pero de vez en cuando hacen apartes entre ellos. Es decir, son acotaciones de diálogos. Ahora volvemos a las acotaciones de Anton Chejov en La Gaviota y nos describen la escenografía del acto primero y las primeras acciones de la escena primera del acto primero. Es decir, estas son acotaciones espaciales. Aunque también vemos acá abajo donde dice se oyen toses y golpes, algo de acotaciones sonoras. Y al mismo tiempo hay algo de acotaciones personales en el momento en que dice que los personajes de vuelta de un paseo aparecen por la izquierda. Aquí tenemos otra muestra de acotaciones personales y algo de acotaciones temporales. Aquí nos muestra que el personaje pregunta por qué. Después de un momento de meditación dice no lo comprendo. Es decir, toma una pausa, lo medita, ¿por qué? No lo comprendo. Y algo de acotaciones personales, se sienta. Estos son otros ejemplos de acotaciones personales: en tono culpable, a media voz, con amargura, en el sillón situado a la mitad de la izquierda de la habitación. Y algo de acotaciones de diálogo: marcha a su marido. Y al final se ven acotaciones sonoras: se oye golpear fuera el callado del guarda. Más acotaciones personales: ajustándose la barba, sentándose a su lado, riendo, consultando el reloj. Ahora hablemos de la estructura de una obra dramática, la cual es planteamiento, nudo dramático y desenlace. El planteamiento. Los primeros minutos de una obra, de una película, de una serie, de lo que sea, son cruciales para enganchar la atención del espectador. Una buena apertura llamativa, interesante, que genere curiosidad y genere la necesidad del espectador de seguir viendo ese programa, esa obra, lo que sea, es muy importante. Hay muchas maneras de abrir una obra. Puede ser con un diálogo, con una acción, con una imagen, con una canción, por ejemplo. El conflicto de esta obra será un asesinato. Entonces, abriendo con una acción puede ser un disparo. ¡Pah! Con un diálogo se puede escuchar lo mató tras bambalinas. O con una imagen puede entrar un personaje todo desarreglado, ensangrentado y con un arma en la mano. Estos son tipos de apertura que generan intriga.
Da algunos bosquejos de información al espectador, pero todavía deja mucho a su imaginación, haciendo que él quiera seguir viendo y enganchándolo a la historia. Sabemos que hubo un asesinato, pero aún no sabemos quién, por qué, quién era ese personaje que gritó, quién era el personaje que entró, y eso genera en el espectador algo muy importante que se llama la especulación. Las personas queremos tener la razón y el conocimiento de todo, y con poca información empezaremos a especular y crear imaginarios a partir de nuestras opiniones sobre las interrogantes que tengamos. Por ejemplo, ¿de dónde vendrá? Debe venir de tal parte. Esa debió ser la novia, esa debió ser la suegra, debe ser un asesino, esa es tal pistola, etc. Esto hace que el espectador se quede y se enganche con la historia hasta saber si sus especulaciones eran verídicas o no. También esas entradas y estos arranques súbitos hacen que el monólogo tenga una dinámica que no se lo va a perder a lo largo de toda la obra. Es necesario tener en cuenta la importancia de la primera impresión, es decir, lo primero que verá el público de su obra, que puede ser desde que entran a la sala, con el primer diálogo, con la primera imagen, etc. Esta impresión debe ayudar al proceso de despertar los estímulos emocionales y cognitivos que deseamos en el espectador. A nivel escénico, esto normalmente es una decisión del director, cómo organizar la escenografía, cómo empezar la obra. Pero a nivel dramatúrgico es el autor, es el escritor quien por medio de acotaciones nos dice cómo es la primera imagen, cómo es ese primer acto, y luego de allí se desencadena la acción o el primer suceso de partida. Debe tener en cuenta que en el teatro todo narra y todo se ve como si tuviera una lupa. Es decir, si algo está en el escenario es porque así usted lo quiso, no accidentalmente. Si hay un retrato caído, si hay un vaso roto, si hay algo de mugre en el piso, tiene un porqué y una finalidad en la escena. Después, un poco más avanzados los minutos, es momento de presentar al protagonista, su objetivo y el contexto en el que se desarrolla. Quién es, qué hace, dónde está, cómo es, etc. Y entonces llega el suceso principal, el cual cambiará las circunstancias del protagonista, haciendo que éste emprenda su marcha hacia su objetivo. El primer punto de giro también se encuentra en esta parte, que marcará el devenir de la narración, dando un vuelco a la historia que marcará la situación del personaje. En esta primera parte también tenemos que establecer la relación y el pacto con el espectador. Si en estos primeros minutos no logramos captar su atención, ya no va a suceder. Ahora hablemos del nudo dramático. Aquí aparecen todos los obstáculos a los que tendrá que hacer frente el protagonista si quiere conseguir su objetivo final. Este viaje lo llevará a un momento de catarsis que genere un crecimiento personal. El final del nudo se produce con la llegada del segundo punto de giro que da lugar al desenlace. En este punto de inflexión, el personaje vuelve a recuperar su objetivo inicial. Sin embargo, su actitud no es la misma. Ha crecido, ha aprendido, ha cambiado y tiene más herramientas para hacer frente al golpe final. Ahora el desenlace. Aquí el protagonista tiene que enfrentarse al mayor obstáculo si quiere lograr su objetivo. El momento de clímax se da cuando el protagonista llega al punto álgido de la historia y descubre la moraleja del relato. Con él se produce también la catarsis en la audiencia, que descubre al fin la premisa de la narración. Para que así sea, el clímax debe constituir el culmen y estar a la altura de la progresión dramática que hemos establecido. Debe haber un cierre, ya sea un final abierto o cerrado, pero que contenga una conclusión y un resultado de todo lo que hemos presenciado. El planteamiento, el nudo dramático y el desenlace son básicamente la columna vertebral de todo el viaje dramático, que a su vez, como ya vimos, está constituido por sucesos, son acontecimientos o un acontecimiento que ocurre en la escena cuya unión forma el argumento general de la obra. Los hay anecdóticos o informativos o imprevistos y sorpresivos. Los anecdóticos o informativos son aquellos que alimentan y pertenecen a la historia desarrollada, pero se ubican antes del momento actual de esta, evidenciándose por medio de la narración de algún personaje. A este grupo pertenece el importante suceso de partida, que da origen al desarrollo de la obra. Entiéndase, no al inicio de la obra, sino al origen de la trama de esta. Y los imprevistos o sorpresivos. Estos sí están ubicados dentro de la estructura dramática y se presentan patentemente como hechos, acciones o eventos visibles de la obra. Los sucesos más importantes son el suceso de partida, el cual da origen al desarrollo de la obra, y el suceso principal, que da el rumbo definitivo a los personajes y consecuentemente a la obra. Conflicto. El conflicto es la característica necesaria del drama que representa obstáculos en el camino para alcanzar los objetivos, sin los cuales no habría desarrollo dramático. Durante la obra se pueden encontrar varios subconflictos que alimentan un gran conflicto principal, el cual está presente en la totalidad de la obra. Puntos de giro. Es el instante o el momento de la obra evidenciado por medio de la acción, haciéndose evidente un cambio inesperado en la dirección de la línea en la que se viene desarrollando la obra, obligando a una modificación en el rumbo de la historia, de la situación y del comportamiento de los personajes. Está generalmente propiciado por un suceso. Objetivo. Es la meta del personaje
por la cual procederá por medio de diversas estrategias a superar los diferentes obstáculos hasta conseguirla. El objetivo puede ser creado a partir de un deseo o una motivación que encamine la evolución del protagonista. Tanto el objetivo de nuestro personaje como el de nosotros como autores puede ser el mismo si el personaje somos nosotros mismos. ¿Cómo puede que no si es otro personaje? Sabemos que el objetivo del taller es hacer las paces o tener otra perspectiva de nuestra materia gris, pero otro buen objetivo puede ser que X o Y persona entienda nuestro punto de vista, nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar, que X o Y persona cambie tal comportamiento, tal maña, tal juicio, tal costumbre, o que la sociedad tenga más conocimiento acerca de algún tema, de algún problema o alguna situación y cambien su forma de pensar y sus juicios contra eso. Línea de pensamiento es la creación y el desarrollo del personaje que lleva al discurrir lógico del pensamiento según la naturaleza o el carácter destinado al personaje. Ideas, determinaciones, sospechas, intenciones, etc. Línea de acción son las acciones realizadas por los personajes para la concreción de sus objetivos y solución de sus obstáculos. Es el eslabonamiento continuo, visible y característico de su actuar. Circunstancias son esas particularidades que acompañan la escena o a los personajes que determinan las situaciones, les dan su nivel de complejidad y afectan las conductas de los personajes o las escenas. Hay circunstancias internas, que son el estado interno del personaje o las relaciones entre personajes, y hay circunstancias externas, que son el tiempo y el espacio. Siendo estos los componentes principales de la dramaturgia, en los cuales tiene que estar centrada nuestra atención al momento de escribir y cambiar ese relato para volverlo teatro, para volverlo drama, hay también otros apuntes, tips o datos a tener en cuenta que pueden ayudarnos con nuestra escritura. Fuera del texto y los actores, el teatro tiene otros 5 componentes que son tan importantes e imprescindibles para el desarrollo de la obra que se podrían considerar otros personajes porque también hablan, narran y cuentan por sí solos, complementando todo lo que pasa en la escena y componiendo la atmósfera escénica que es tan importante en el teatro realista. El primero, la escenografía. Es la decoración de los espacios escénicos con elementos visuales que constituyen de forma realista, ideal o simbólica el lugar. Esto hablando en un sentido más arquitectónico. La utilería. Son los accesorios o pequeños elementos que complementan la escenografía, como un jarrón o un cuadro, y el vestuario también hace parte de esta categoría, incluyendo los accesorios personales como la bisutería, un pañuelo, un reloj de pulsera, etc. Hay 3 tipos de utilería. La primera, la utilería enfática. Son los objetos indispensables para el desarrollo de la acción, la comprensión de la trama o la psicología de un personaje. Por ejemplo, la copa de vino envenenado que provocará la muerte de un personaje, o las gafas de un personaje con problemas de vistas, o el reloj de pared que queda parado marcando la hora de un acontecimiento clave. Utilería de personaje o de mano. Son los objetos manipulados por los actores en escena, como un paraguas, un periódico leído por un actor o un bolso. Utilería de escena. Son los objetos que, como parte integrante del decorado, permanecen en escena durante toda la escena o la representación. Por ejemplo, un cuadro de una pared, una alfombra, el teléfono fijo, un televisor sobre un mueble. Y finalmente, los otros 2 elementos son la musicalización y los efectos sonoros y el diseño de luces. Ahora, el dramaturgo, o sea, usted desarrolla la estructura de su representación, es decir, cómo va a transmitir su información. ¿De qué manera lo va a hacer? ¿En qué orden va a desarrollar su historia? Es usted como dramaturgo quien tiene el control total de esta. Usted decide el contexto económico, político, social, locación, época, todo. Por lo mismo es totalmente necesario tener eso claro al momento de comenzar nuestra escritura. Así que aquí van algunos tips. Primero, si en algún punto se encuentra bloqueado, sin ideas, sin saber qué más escribir, haga uso de la improvisación o de una lluvia de ideas. Para la improvisación puede pedirle el favor a alguien que genere con usted o usted solo algunas situaciones imaginarias donde hablen, discutan o hagan acciones, todo en relación a su materia gris. Permítase todas las posibilidades, quizá algo pueda funcionar, una acción, un diálogo, un sentimiento encontrado, cualquier cosa. Similar funciona con la lluvia de ideas. Anote todo lo que se le venga a la cabeza, algo de eso después, otro día puede funcionarle, puede sonarle mejor. 2. Tenga presente las imágenes. Son un recurso muy importante a la hora de escribir y de interpretar. Si usted en su escrito logra describir y generar una claridad tal de las imágenes a transmitir, ya sean de vestuario, objeto, paisaje, escenografía, etc., el intérprete tendrá una buena lectura de la cual transmitirá lo mismo que usted quiso transmitirle a él, haciendo que su obra sea tal y como debe ser, como planteó, que el espectador esté en la misma página que usted. No se ensimisme. Esto es algo muy común de los monólogos personales. Los autores de los monólogos personales se ensimisman comúnmente en ellos, generando un relato que solamente ellos entienden. Si su decisión es compartirlo, que alguien lo lea, lo vea o lo escuche, tenga clara esa urgencia de comunicación, la necesidad de emitir un mensaje que sea recibido y comprendido.
Por eso, aunque a veces es complejo hacernos entender y transmitir lo que sentimos, trate de hacerlo con un vocabulario coloquial, popular, sencillo. Y si tiene algunos términos médicos o términos en otro idioma, explíquelos sutilmente sin cruzar la raya y hacer sentir bobo al espectador. Esto solo es para que ellos vayan en la misma página que usted. Otro recurso muy útil para expresar sentimientos o emociones son las analogías o metáforas. Compare eso que siente con algo que todos entendamos, que todos hayamos vivido. Por ejemplo, un peso en la espalda, una sensación de que me ahogo bajo el agua, qué sé yo. Cuarto, nunca olvide la importancia de que su monólogo sea dinámico. El hecho de que sea mucho texto a cargo de un solo personaje puede resultar pesado. Para evitar esto, haga buen uso de las acotaciones y genere simultaneidad entre texto y acción. Busque acciones que le despierten emociones o generen algo en usted, y también que mantengan el dinamismo y la atención del espectador arriba. Por ejemplo, hable mientras pica, mientras cocina, mientras barre, mientras baila, mientras canta, etc. Pero tenga cuidado de no pisar el texto, es decir, que los ruidos o las acciones sean mayores a su texto y se pueda entender lo que está diciendo. Mantenga el ritmo de la conversación con el interlocutor. No deje que este ritmo decaiga ni siquiera al final, porque el monólogo no termina con su texto, va más allá. Es decir, la historia no se acaba cuando se apagan las luces. Este dinamismo sirve para condensar al máximo la carga expresiva del discurso e incrementar la tensión, porque cuando se apagan las luces, no se acaba la vida del personaje, se acaba la experiencia del público en ese momento y suya, pero la vida de este sigue. Y por último, no le tenga miedo a las pausas y a los silencios. Estos, bien ubicados, con una buena duración, tienen un gran peso emocional y cognitivo que dan paso a la reflexión. Antes de terminar, tengo que aclarar que estos son estructuras generales. Son puntos de partidas o consejos para comenzar nuestra creación o para hacerlo por primera vez. Pero esta estructura puede totalmente variar a su gusto. Recuerde que es su producto para y por usted. Puede coger los puntos de giro y ubicarlos donde quiera, tratar el conflicto como lo desee. Lo importante es tener una buena narración. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta acá, por haber visto este video y espero que haya aprendido tanto como yo. Lo espero en el siguiente y último video de nuestro taller Catarsis. El abrazo.